Con nosotros están Andrés Fielbaum, que es profesor de la Universidad del Departamento de Matemáticas, fue presidente de la FECH en el 2013 y también es vocero nacional de Izquierda Autónoma. Isaías Contreras, que fue presidente de la federación de acá el año pasado y también tiene altos años de participación en el movimiento interno. Y Catalina Tejerina, que es coordinadora de la carrera de Psicología de la USACH, militante también de nuestra organización. La actividad va a partir, digamos, con las 3 exposiciones juntas, porque están nuestras asambleas por carrera también, entonces como para acomodar un poco los tiempos, y después vamos a abrir espacios para preguntas o diálogo, si es que así lo desean. Vamos a partir con Andrés, que nos va a contar un poco sobre un relato histórico de lo que ha sido el movimiento estudiantil en los últimos años y cómo se gestó y cómo nos hemos organizado los estudiantes de Chile a través de los últimos años. ¿Tengo que acercarme o eso graba desde ahí? Bueno, primero que nada, obviamente agradecer la invitación. Creo que es evidente que estamos en un contexto que pareciera ser como de comienzo, de movilización, que no se veía hace un buen rato. Y en ese sentido, todo este tipo de instancias son particularmente importantes. Y aparte, como bien decía Nicolás, yo soy además soy profesor de acá, entonces es primera vez que me toca venir para esta universidad como en otro rol y es divertido igual por lo menos. Interesante. Ayer estaba tomando la prueba ahí en la sala al lado, entonces como raro la mezcla de roles. Ya, pues me pidieron que hiciera algo así como un resumen o un análisis de lo que ha sido el movimiento estudiantil como a lo largo de la historia en Chile. Yo en realidad me voy a concentrar en lo que ha sido el movimiento estudiantil en los últimos 20 años. Pese a que el movimiento estudiantil chileno tiene un montón de historia, no sé si saben que la primera organización estudiantil de Latinoamérica fue el Centro de Estudiantes de Medicina de la Chile y la FECH fue la primera federación también de estudiantes de Latinoamérica y tuvo un montón de momentos para Ibáñez del Campo, etcétera, pero en el fondo para intentar entender el momento que estamos viviendo ahora, eso ya obviamente es mucho más lejano y después de la verdadera como refundación que significó la dictadura neoliberal, creo que tiene sentido como comenzar desde ahí, digamos. En ese sentido, creo que es importante entender que en el Chile, después de la dictadura, si bien, claro, se derrota a Pinochet con el plebiscito, y eso evidentemente es un cambio en el sentido de que, claro, a la gente ya no la mataban por salir a manifestarse, la forma o el pacto, el acuerdo de la transición que significó hacer el plebiscito, aceptarlo, etcétera, implicó un nivel de desmovilización impresionante en las organizaciones sociales chilenas, digamos. Por un montón de mecanismos diversos. Yo diría que algunos de ellos tuvieron que ver directamente con represión, la famosa oficina de comienzos de los 90, que pueden buscar después más información en internet si les interesa, donde estuvo metido Jorge Burgos directamente, pero principalmente y en forma mucho más masiva por la vía de la cooptación, digamos. O sea, la mayor parte de las dirigencias sociales más importantes que habían en los 90 estaban directamente ligadas al gobierno, a la concertación, y la forma de cooptarla era bajo básicamente la misma lógica del bono o del voucher que hoy día, digamos. O sea, aprovechar los cupos que significaba en ese momento controlar el aparato estatal y de esa forma que cualquier dirigente social que tuviese algún mínimo de voz rebelde, domesticarlo, digamos, vía meterlo al Estado mismo. Y en ese sentido, en Chile durante los largos y tristes años 90, parecía ser como que no ocurriera nada, digamos, como que todo el mundo estuviese muy contento con el modelo. Yo no puedo ver un montón de razones para explicar eso. Lo que a mí me parece importante de partir como sosteniendo es que las primeras voces que empezaron a alzarse con mayor claridad en contra de eso fueron especialmente voces estudiantiles, no exclusivamente, también hubo algunos movimientos de pobladores, evidentemente el movimiento mapuche que se ha mantenido, digamos, vigente por siglos, podríamos decir, obviamente con distintos modos cada vez, pero el movimiento estudiantil fue de los primeros que empezó a hacerlo con mayor nivel de masividad y transversalidad. El 97 fue uno de los primeros estallidos importantes. Claro que en ese momento las demandas eran muy distintas a las demandas que tenemos hoy día y eso es bien interesante también de tener en cuenta. Las demandas eran fundamentalmente porque se le metiera más plata al crédito, al crédito solidario, para que más personas pudiesen tenerlo y por lo tanto más personas pudiesen estudiar sin endeudarse. Hoy día parece muy raro pensar en movilizarse por más créditos, digamos, pero en ese momento que eran las primeras movilizaciones,
Esa era la demanda principal. Y eso ya va dando cuenta de cómo los procesos sociales y los estudiantiles en particular van requiriendo de sus propios tiempos y sus propias formas de organización y maduración para poder llegar a algo como lo que conocemos el día de hoy, digamos. No es que de un día para otro a alguien se le ocurrió apretar un botón y los estudiantes se movilizaron, sino que hubo un continuo de aprendizajes, de acumulación de experiencia, de muchos errores y derrotas que llevaron a un nivel de organización como el que tenemos hoy día. Me parece en ese sentido interesante quizás plantear dos cuestiones. Por un lado, que lo preguntaban también al comienzo, cómo se fue gestando un nivel de organización como el que tienen hoy día los estudiantes, que evidentemente una organización bien densa, bien importante. O sea, cuando el CONFECH dice vamos a hacer paro de aquí a 3 días más y en todo Chile se empiezan a hacer asambleas al toque en cada carrera, eso no es algo, digamos, que se construya de un día para otro. Eso significa que hay un nivel de organización bien importante a nivel estudiantil. Pero además creo que vale la pena también preguntarse por qué los estudiantes. En un modelo como izquierdista más tradicional, siempre el sujeto que se movilizaba eran los obreros de las fábricas, digamos, y si no son los obreros podría ser cualquier otro, digamos. ¿Por qué los estudiantes? No, si es que uno se pregunta como quiénes son las personas que peor lo pasan hoy día en Chile, seguramente no son los estudiantes, digamos. Hay hartas injusticias que son iguales o peores que las que se ven en las universidades, y por qué entonces empieza a ser a partir del mundo estudiantil. Entonces, bueno, lo primero respecto al tema de la organización, a mí lo que me parece como fundamental de relevar es que eso también fue una construcción histórica. Eso tiene raíces más profundas, ahí tiene sentido lo que les decía, como la historia que tiene la fecha en particular, la CONFECH también, que se forma a mitad de los años 80 para pelear directamente contra la dictadura, y eso le da también una solidez como tremenda, porque si su marca de nacimiento, digamos, es pelear contra un dictador que los puede matar a todos, evidentemente que eso genera niveles como de unidad y de valentía súper importantes. Pero también es cierto que durante los 90, durante mucho tiempo, estaba súper naturalizado que las federaciones, los centros de estudiantes, eran espacios también cooptados por la concertación y que no había ninguna necesidad de hacer asamblea, sino que el que llegaba y ganaba su elección era el que decidía, digamos. Hoy día eso parece una locura y parece como parte de la prehistoria, pero fue una pelea de buena parte de la organización estudiantil lograr construir formas más democráticas de organizarse, digamos. Y yo creo que ese nivel de solidez en términos de la organización ha sido clave para todo lo que ha venido ocurriendo estos últimos años. Más allá de que siempre hay tensiones, porque siempre cuando hay harta movilización, los estudiantes desbordan finalmente su forma de organizarse, y eso está muy bien que así sea, digamos, y las formas en las cuales se toman decisiones también entran en cuestionamiento, y eso yo creo que está bien, más allá de que genere problemas, porque significa que este es un movimiento estudiantil que está vivo, pero hoy día, sin lugar a dudas, que hay un movimiento estudiantil mucho más democrático, y que eso fue una pelea también, fue una pelea, y terminar con esa posibilidad de la cooptación de parte de la concertación fue también un triunfo, a mi juicio, del movimiento estudiantil. Bueno, ¿y por qué los estudiantes? Yo creo que esa pregunta es fundamental porque nos permite también situar hasta qué punto es importante o no la movilización de los estudiantes para Chile. A mi juicio, y esto es parte de lo que hemos defendido como izquierda autónoma históricamente, hay una cuestión como invaluable en lo que está ocurriendo a nivel estudiantil. Invaluable, o sea, de importancia tremenda. Y tiene que ver con que, o sea, hay varias cosas. Evidentemente, claro, los estudiantes tienen condiciones materiales para organizarse que probablemente uno no encuentre en ninguna otra parte de Chile. O sea, poder hacer esto que estamos haciendo hoy día es muy difícil de hacerlo en cualquier otro lugar, digamos. Tiene que ver, por supuesto, también con condiciones materiales agobiantes, el endeudamiento, el estudiar y después no saber si es que uno va a poder trabajar en lo que estudió. Ahora, yo quería que hay una tercera cuestión que es probablemente la más importante y la que le da más proyección histórica y política a todo el asunto, que es el hecho de que siempre el modelo neoliberal situó en la educación superior la promesa de ascenso social y por lo tanto la promesa de que todos los problemas que traía el neoliberalismo se solucionaban gracias a la mayor cobertura que tenían las universidades. En Chile hace mucho rato que, no sé, por los 90, ustedes son chicos igual, ¿no? Para el Mundial del 98 no tienen muchos recuerdos, ¿sí? Siempre ocupo ese ejemplo. Bueno, pero para el Mundial del 2000, es que después hubo mucho tiempo sin Mundial. Bueno, pero igual, bueno, filo, fue igual el Mundial del 98. Después voy a pasar un ejemplo más nuevo. El Mundial del 98 tuvo una cuestión simbólica muy grande en el sentido de que hubo muchas familias que fueron hasta Francia, incluso un montón de familias que se compraron su primera televisión pantalla plana,
Y uno decía, ¿de dónde sale tanta plata en Chile, digamos? ¿Cómo es que la familia pueden llegar y pegarse el viaje para allá sin... ¿De dónde sacan plata para eso? Y claro, lo que ocurrió es que con toda la modernización neoliberal hubo una capacidad de endeudamiento para poder consumir muy, muy grande, pero justamente en base al endeudamiento. Y eso era radical porque no era solamente para poder consumir, sino que también la salud, bueno, el tema de las pensiones es más de largo plazo, pero también cierra el círculo porque significa que ese endeudamiento, cuando uno se vuelve viejo, es aún más terrible, flexibilidad laboral también muy grande, y eso significa en el fondo que se va construyendo una situación de vulnerabilidad muy grande en el fondo, que uno es capaz como de flotar y bicicletear las deudas y consumir y seguir viviendo, pero la deuda crece, y siempre la promesa era que eso se iba a liberar cuando los hijos de esas familias endeudadas pudiesen ir por fin a la universidad o al centro de formación técnica y con ese título iban a poder mejorar su condición de vida, a aspirar a una vida mucho más digna, a tener un mejor sueldo y resolver sus problemas. Y esa promesa neoliberal finalmente es la que empieza a hacerse trizas cuando uno se da cuenta que finalmente el título muchas veces no sirve para nada y lo que sí hay son deudas de 40, 50 millones de pesos. Y en ese sentido, claro, es indudable que el conflicto educacional, y no solamente estudiantil, sino que educacional, juega un rol súper importante cuando uno se plantea la disputa contra una forma de organizarse neoliberal en la cual nuestra vida está totalmente mercantilizada, en la cual el dueño de la universidad privada, pero también el dueño de la ISAPRE o el dueño de la AFP, tiene más derecho a decidir sobre nuestras propias vidas que nosotros mismos incluso, y más que un presidente, que un parlamentario, que quien sea, digamos. Entonces, en el fondo, el nivel de colonización de nuestras vidas que significó el modelo neoliberal, colonización me refiero de parte de los grandes empresarios del país, especialmente los empresarios que lucran con los derechos sociales, encuentra su talón de Aquiles evidente en el modelo educacional. Y es por eso que, claro, cuando uno ya salta al 2006 y el 2011, el nivel de apoyo de la familia en Chile es tremendo, digamos. Y ya dejaron de ser los 10.000 loquitos que salían a protestar porque les encanta protestar por cualquier cosa y empezó a ser un descontento y un malestar mucho más generalizado a nivel chileno. En ese sentido, algunas cosas que me gustaría apuntar. Creo que algo que es muy, muy, muy notable es cómo la movilización estudiantil fue capaz de ir creciendo en términos de sus espaldas, de quienes la apoyaban y quienes participaban en ella. Un ejemplo muy evidente es lo que ocurre con las universidades privadas. Yo entré a la universidad en 2005, no soy tan viejo tampoco, y el 2005 fue la marcha contra el CAE. Fueron todas las movilizaciones contra el CAE porque el 2005 se instaló el CAE. Y esas marchas eran marchas de las universidades tradicionales nomás. Las universidades privadas prácticamente no tenían una organización, pero no solamente eso. Cuando mi facultad, por ejemplo, salía a marchar por República, donde estaban las universidades privadas, los gritos que gritaban los estudiantes, y yo como mechón me sumaba acríticamente, y ahora creo que era un error muy absurdo, a gritar 300 puntos, como riéndose de los estudiantes de universidades privadas, en lugar de convocarlos a marchar con nosotros, digamos. Eso era o sea, más allá del tema de la soberbia, que obviamente es una estupidez, hay un tema político que es más relevante, que es cómo uno terminaba construyendo murallas estúpidas, digamos, que dividían a los estudiantes de universidades tradicionales con los estudiantes de universidades privadas. Y eso evidentemente se rompió en los últimos años. El 2011 ya tuvo un primer punto de quiebre importante, los estudiantes de universidades privadas salieron a marchar un montón, las universidades privadas comenzaron a entrar al CONFECH, yo reivindico eso como una iniciativa además que fue muy importante de parte de lo que hicimos como autónomos en su momento, buscando siempre la mayor masividad posible al interior del CONFECH, y lo que está ocurriendo este año es mucho más radical en ese sentido. O sea, las primeras universidades que empezaron a movilizarse fueron la Andrés Bello, la Santo Tomás, la de los Leones, y ahora estamos en un mundo que hace 5 años, si es que alguien apostaba 100 lucas, o sea, se hubiese ido a la quiebra, digamos, que el hecho de que la USACH rechazó el paro y están todas las universidades privadas parando, y eso ya parece como el mundo al revés, pero da cuenta en el fondo de que quienes supuestamente eran como los premiados por la famosa modernización neoliberal, que eran los estudiantes de universidades privadas, que típicamente son primera generación de sus familias yendo a la universidad, que supuestamente eran los grandes beneficiados por todo esto, son los que hoy día están encabezando la movilización, y yo creo que es una cuestión que es tremendamente importante. ¿Cuánto me queda? Vale.
Yo, bueno, y en ese sentido, me parece que además aquí en la Santa María también me gustaría hacer un hincapié, antes de entrar en algunas cuestiones que tienen más que ver con las demandas propiamente tal. Eh, yo este es mi segundo semestre que hago clase en la Santa María. Y el año pasado el nivel de derrota que se sentían los cabros era pero brutal después de la movilización que tuvieron. Yo una vez les pregunté a los cabros como, ¿qué onda? ¿Por qué tanta derrota? Y me dijeron, es que nuestra movilización fue como el Chile del Vichy Borgi. Perdimos todos los partidos, me dijeron. Y yo dije, puta, es como que mal, pero bueno, a veces, como bien nos enseñó Bon Jovi, para ganar hay que perder. Y para aprender hay que caer. Y es cierto, o sea, como el proceso de movilización siempre tiene caleta de derrotas antes de poder alzarse con una movilización más acertada, porque uno en el camino va aprendiendo, digamos. Lo del 2006 es muy referencial en ese sentido, cuando la movilización estudiantil termina secuestrada por un consejo asesor absolutamente inútil, que fue diseñado para ser inútil, digamos, tanto por su composición interna, pero especialmente porque una vez que llegó un acuerdo, los partidos de la transición se lo bypasearon y se sacaron la famosa foto con las manos en alto. Y creo que ese fue un aprendizaje, por ejemplo, tremendamente importante para lo que ocurrió en las movilizaciones futuras, de no llegar y caer de inmediato con la primera promesa de solución que hiciera el gobierno, sino que buscar espacios de negociación que efectivamente fuesen más convenientes para los estudiantes. Creo además que hay algo que es bien interesante y que probablemente también nos liga más directamente a los que estamos aquí en el panel, que es cómo la movilización estudiantil ha logrado empezar a hacer cantera muy incipiente aún, pero de proyectos políticos que se han gestado al calor de movilizaciones propias del Chile neoliberal, digamos, y que uno apuesta a que puedan ser una superación del sistema político actual. Es muy notable cómo del 2011 a esta parte los partidos políticos tradicionales prácticamente han salido del Confech o tienen una participación muy reducida en comparación con la que tenían previamente, y quienes participamos allí ahora, si bien sigue siendo una cuestión muy atomizada, con muchos problemas, creo que sería una mentira ensalzar lo que allá adentro ocurre, pero definitivamente hay proyectos que son nuevos y proyectos que no solamente son nuevos como si la novedad en sí misma fuera algo bueno. Evópolis también es nuevo, digamos, y evidentemente yo no tengo mucho aprecio por Evópolis, pero que son proyectos que se han forjado al calor de la movilización estudiantil y que por lo tanto en su ADN están justamente las problemáticas y las contradicciones propias del Chile del siglo XXI. Y por lo tanto el proyecto histórico que eventualmente pueden llegar a ir construyendo como superación de lo que está ahora, también se construye así, digamos. Se construye en función de las experiencias tanto educacionales como experiencia política propiamente tal, digamos, o sea, de los aprendizajes que fuimos obteniendo en las calles, en las asambleas, en las movilizaciones, etc. Y creo que eso también es tremendamente valioso. Nadie asegura que eso tenga algún futuro, digamos. O sea, en Chile van ya hartas décadas intentando construirse nuevos referentes políticos que efectivamente sean capaces de proponer una forma de terminar con la eterna transición. Hasta ahora ninguna ha tenido éxito, entonces tampoco nada asegura que lo que estemos haciendo ni nosotros, ni los compañeros libertarios, ni ninguno de los otros vaya a tenerlo. Probablemente por la prensa también se han enterado que de hecho nosotros mismos acabamos también de tener como un quiebre interno que también uno puede suponer que baja los niveles de esperanza, aunque yo creería que si después hay tiempo puedo intentar explicar por qué creo que los podría incluso aumentar, pero o sea, de que el asunto es difícil, pero de que es esperanzador, digamos. O sea, por primera vez uno empieza a ver que hay cierta nivel de organización política que se proyecta desde la lucha social y que intenta plantearse como alternativas de futuro para el país, digamos, y que eso creo que es también tremendamente valioso para dejar de delegar en lo mismo de siempre. Quisiera cerrar con dos elementos. Uno de ellos, hacer ver que yo les decía que en el 97 las demandas de los estudiantes eran demandas que uno podría haber dicho que eran solamente gremiales, demandas por más plata para el crédito solidario, pero sería imposible que hoy día tuviésemos demanda por fin al lucro, educación gratuita y educación pública, si es que no hubiesen partido de esa manera, digamos. La radicalidad en las demandas no surge de la nada, sino que surge a partir de un continuo de aprendizaje, de discusiones en asamblea, de propuestas que luego fallan. Entonces, claro,
Solamente cuando se le metió más plata al crédito solidario y uno se dio cuenta que la educación seguía en crisis, fue que uno se pudo dar cuenta que el problema era más estructural, digamos. Solamente cuando los compañeros de universidades privadas recibieron el crédito canal del Estado y se dieron cuenta que terminó siendo peor, es que pudieron también empezar a pedir educación pública para todo el mundo, digamos. Pero me parece que hoy día, sin lugar a dudas, el nivel de radicalidad de las demandas de los estudiantes es muy importante, digamos. O sea, cuando uno empieza a plantear que, al menos en educación, el mercado no entre, y por lo tanto que la educación sea un derecho garantizado por el Estado, y por lo tanto que la educación pública se expanda, que sea gratuita y que sea una oportunidad para todos los jóvenes de Chile, es una demanda que es totalmente antineoliberal, digamos. Es una demanda que está a contrapelo de todo lo que se ha hecho en Chile en los últimos 45 años, y creo que hay que valorarlo en ese mérito, digamos. El impacto político que ha tenido también, por supuesto. O sea, la crisis de los partidos políticos tradicionales, me refiero a lo que ocurre con el hecho de que hoy día se sepa lo que ocurre con SQM, su crisis interna de unidad, las guerras, lo de la ley de pesca, etcétera. Todo eso no hubiese ocurrido si es que el 2011 no hubiese habido un estallido como el que hubo, digamos. Porque el 2011 fue un remesón para el sistema político en general, digamos. Y provocó una crisis y una grieta súper importante allá adentro también. Y ahora sí, para cerrar, lo que a mí me gustaría como dejar en claro es que han habido un montón de experiencias históricas estudiantiles que han sido aprendizaje. Todas esas finalmente han terminado en derrotas, lamentablemente. Y creo que es fundamental que lo que está empezando a cocinarse en 2016 escriba su propia historia, digamos. Que nos podamos despercudir de lo que ocurrió el 2006, de lo que ocurrió el 2011, que son experiencias fundamentales, fundacionales para todos nosotros. Pero el 2016 tiene que ser capaz de forjar su propia historia, y creo además que tiene que ser un año en el cual seamos capaces de apostar a ganar. Que ya basta de seguir movilizándonos solamente para seguir poniendo el grito en el cielo y contarle a todo Chile lo mal que está la educación, sino que de una vez por todas tenemos que ser capaces de entender, o sea, y de dibujar formas en las cuales nos permitan ganar, transformar esta mierda de sistema educativo que tenemos. Creo que hay condiciones para eso, podemos extendernos en eso en la ronda de preguntas y comentarios, pero me parece fundamental que este año dejemos todo lo posible por empezar a ganar, porque eso no es solamente importante para cambiar el sistema educativo, es fundamental, por sobre todo, para ir terminando con un sistema político que ya no da más e ir empezando a construir uno nuevo. Eso. Gracias, primero.